buenas, gente cinéfila, bienvenidos una semana más a estas críticas especiales de retrocríticas, como llamo, películas de todos conocidas, de culto, con muchos años ya, o no tanto, como es el caso de esta semana de Soy Leyenda. La película se impuso con bastante autoridad, a pesar de la dificultad de las competencias, la competencia que tenía con Marte o con Distrito 9, y que se impuso sobre ellas con bastante locura, como he dicho, en las votaciones. Esta película de Francis Lawrence, con Will Smith a la cabeza, un absoluto protagonista, Will Smith, aquí de verdadera gran estrella, ya era una gran estrella completamente, y una visión, desde luego, una vez más, de esos virus mortales que en este caso convierten en una especie de zombies, algo así como zombies, realmente no saben muy bien si son infectados o zombies en esta película, y que sabéis que tuvo una versión anterior que fue El último hombre vivo en la Tierra, aquella película con el bueno de Charlton Heston, muy diferente la verdad a esta película, y que ya sabéis que es adaptación de la novela de Richard Matheson, una novela que yo leí en su día y que la verdad es que no me acuerdo ya bien de ella, tengo que decirlo, aunque sí que me acuerdo que muchas de las cosas que aparecen en la novela estaban en esta película, que la verdad es que tuvo un gran éxito de taquilla, hizo una buena recaudación. Lo que pasa es que metieron la pata con el final y bueno, pues se han quedado sin una secuela fácil, aunque hubo muchos años donde se estuvo hablando de una precuela, de una película centrada en cómo se llega al escenario que se ve aquí, aunque aquí se describe muy rápidamente, por ejemplo, con varios flashbacks, y que bueno, pues quizá tendría también a Will Smith de protagonista, pero eso quedó, digamos, ahí en el limbo, aunque quizá ahora con la situación actual mundial, pues este tipo de películas, como comenté hace muy poquito con Guerra Mundial Z, o con 28 semanas después, es muy posible que esos proyectos de secuelas o precuelas, en este caso de esta película, o incluso un remake, una nueva película o reboot, como queramos llamarlo, de esta famosa novela, pues pueda volver a verse. Es factible. Película que, como digo, tiene un final, pues eso, un poco especial. Yo doy por hecho que todos habéis visto la película, hablaré muy por encima de ciertos spoilers, pero aún así hay que tocarlos, aunque esta versión al menos tiene, bueno, es una versión muy interesante porque tiene mucho contenido extra, incluido un documental de 20 minutos sobre, bueno, pues el tema de los virus y de las pandemias. Esta película tiene ya más de una década y se hablaba de que había un gran riesgo de una gran pandemia mundial. Yo no acabo de entender muy bien cómo echas la vista atrás y todo el mundo, científicos de todo lo que cuentan esos temas, veían el riesgo factible de una gran pandemia, y ha venido esta y nos ha pillado por completo de improviso. No hay quien lo entienda, pero bueno, cosas que pasan. Y como digo, aparte del documental, algo muy interesante es que viene el final alternativo, un final completamente distinto, no tiene nada que ver con el de la versión de cines, que es la que he visto, tengo que decirlo, porque aparte del final alternativo tiene muy poquito extra la versión alternativa, me refiero. Bueno, pues es un final desde luego muy interesante porque es completamente distinto, cambia además el significado de la película y lo que viene a ser la película por completo, e incluso el enfoque de los buscadores de sombras, ¿no? Esos hombres, esos hombrecillos extraños infectados que se esconden y que no pueden estar a la luz del día, y que evidentemente pues te deja un final completamente abierto, dado para una segunda entrega, que la verdad es que me sorprende bastante que se quedaran con la versión de cines y con una versión mucho más cerrada y mucho más difícil de que hubiera una segunda entrega, porque evidentemente Will Smith pues en fin, no lo consigue. La verdad es que con lo que recaudó esta película fue una taquilla bastante considerable, superó, si no recuerdo mal, los 500 millones, para ese momento mucho dinero. Pues me sorprende bastante que optaran por un final tan cerrado y sin dejar opciones para una secuela, evidentemente con Will Smith de protagonista, que no deja de ser la gran estrella. Will Smith, que aquí de verdad está muy bien, está estupendo, porque tiene sobre sus hombros el 90% de la película, y es muy complicado porque prácticamente no tiene diálogos con nadie, nada más que con su perra maravillosa, su pastor alemán, Samantha, uno de los perros más chulos que se han visto en el cine, sobre todo en los últimos tiempos, y que, bueno, pues ya sabéis lo que pasa si viste la novela o viste la película, pues acaba como acaba. Que por cierto, viendo esta película, no hace tanto también, por ejemplo, la película del Grinch, yo no he visto todavía La llamada a lo salvaje, pero se han gastado un pastón en el perro digital y yo de verdad no acabo de entender, salvo que el perro hable en la película, que no creo, por lo que he visto en el trailer y tal, no creo. Yo no acabo de entender muy bien por qué lo del perro digital. Me parece una absurdez absoluta. Y encima ha costado un montón de dinero por ese detalle, y seguramente sin ese coste extra habría sido una película que hubiera salvado los muebles y en taquilla.
Habiendo perros también adiestrados en la historia del cine y la televisión, todos conocemos Lassie, todos conocemos el perrillo este de la película muda aquella de Artis, que incluso llevó el Oscar y cosas por el estilo. Tenemos, como digo, aquí a una perra maravillosa que es súper chula y súper... En fin, te enamoras de ella. No sé, pero bueno, cosas del cine y cosas de los tiempos que corren, que ahora parece que lo digital está... Hay que hacerlo todo digital, porque sí, porque hay que hacerlo digital. En lugar de rodar en exteriores, es digital. Y aquí, por ejemplo, aparte de la perra, que es de verdad, luego hablaré de los efectos visuales de la película, porque tienen su apartado especial. Aquí, una de las cosas que más destaca de la cinta es que Nueva York, que es el epicentro, en la zona cero, como dice Will Smith, ahora por cierto en Nueva York también lo está pasando un poquito mal en ese sentido con el virus actual, es evidentemente con mucho trucaje visual, pero muchas de las escenas que se ven en la película con ese Nueva York desolado y solitario y sin un alma se rodaron de verdad. Por ejemplo, también en las escenas del muelle, la evacuación de los flashbacks de la evacuación de la familia de Will Smith también se rodaron de verdad y pusieron patas arriba toda la zona del muelle y de la zona del puente de Brooklyn. Además fue muy sonado lo complicado del rodaje en cuanto a que hubo muchas quejas vecinales de la zona de Nueva York, incluso de New Jersey, porque se rodó de madrugada, hubo mucho ruido, en fin, muchos problemas para la ciudad de Nueva York, e incluso la ciudad, al parecer, después de esta película se replanteó ciertos temas, ciertas normas a la hora de los rodajes. Las ciudades reciben mucho dinero de los rodajes de cine, pero aún así había muchas molestias y muchas quejas al parecer por rodajes como este de Soy Leyenda, que como digo, en muchos casos usaron imágenes de verdad de una Nueva York desolada, cortadas 1000 calles para que hubiera esos grandes planos de esas grandes avenidas completamente desoladas, y luego ya pues todo lo que es coches abandonados y demás pues era de forma digital. Pero hay momentos que sí que son rodados de verdad en la ciudad de Nueva York, con trucos para que fueran lo más realista posible, y la verdad es que se nota en la película, se agradece bastante. Es una película que llama mucho la atención. Los primeros minutos con ese silencio absoluto de la ciudad, con esa nueva enfoque, por ejemplo, de plantas por todas partes, cómo las plantas han llenado la ciudad, cómo los animales salvajes campan a sus anchas en 3 años por la ciudad. Lo estamos viendo estos días, esas ciudades que están semivacías por el confinamiento, hay más animales que nunca salvajes atreviéndose a bajar de las montañas y del campo y adentrarse en la ciudad, bien sea de madrugada, bien sea por la mañana, y están ahí, se están dejando ver, entre otras cosas también porque no hay tanto alimento como en otros momentos y tienen que aventurarse un poco más, y al no ver ruido se les ve más. Es muy curioso, y la verdad es que es una película que en ese sentido hay cosas que ahora la ves en estos días, en estas semanas de confinamiento, y te llama la atención, para empezar, lo bien llevada que está en el tema científico. Por ejemplo, pues cómo trabaja el doctor de Will Smith, el protagonista que interpreta a Will Smith, el protocolo, por ejemplo, del lavado de manos y tal y cual. Y por ejemplo, se ven en una casa en la que Will Smith entra en un momento dado a buscar pues alimentos o algo que le pueda servir para su día a día, como aparte de que la casa abandonada, evidentemente, hay mucho alimento y tal y cual abandonado, hay mucho papel higiénico. O sea, hasta en Soy Leyenda se daban cuenta de que el papel higiénico iba a ser muy importante si hay una cuarentena y hay reclusión de la gente y de la población. Eso ya se veía venir, y lo que pasa es que no estábamos preparados, no hemos visto Soy Leyenda lo suficiente y nos pilló un poco de improviso. Pero bromas aparte, tengo que decir que es una película que la mayoría de la gente lo comenta. Lo que es la parte inicial, lo que es la parte media hora inicial, 40 minutos, es una película donde realmente pasa muy poco. Ese personaje solitario con su perra y poco más, esas calles vacías inmensas, ese silencio, ese ruido más propio de un bosque que de una ciudad, ese escenario de ese Nueva York desolado, imponente, no dejas la gran manzana, la ciudad que nunca duerme, completamente de esta manera, que además era bastante novedoso para ese momento. Es curioso porque no pasan grandes cosas en los primeros minutos de la película, ya digo, hasta el minuto 40-45 no hay acción, no hay algo que te llame la atención en ese sentido, y es una fase de la película que se disfruta bastante, ¿no? Está muy bien conseguida, es decir, es muy interesante lo que se ve, a pesar de que se pasen pocas cosas, ¿no? Y luego ya cuando van apareciendo los buscadores de sombras y demás, pues empieza a haber un poquito de acción, pero aún así nunca llega a haber no es una película con mucha acción, no es la película del ritmo trepidante que vimos, por ejemplo, hace muy poquito con Guerra Mundial Z, no tiene nada que ver. Aquí es mucho más pausada, y en la acción se reserva un poquito más a la parte final y a algún momento intermedio, pero acción no hay hasta esa parte final, que es esa especie de invasión de los zombies, por así decirlo, en la casa del protagonista. Y luego está el tema, por ejemplo, el momento de la perra, evidentemente es muy importante, es un momento bastante dramático, aunque bien rodado por parte de Francis Lawrence, Knopf y demás.
lo lamentas bastante, ¿no? Por la perrilla, porque la coges mucho cariño y entiendes perfectamente lo que supone para el protagonista la pérdida de su única compañía. Y tiene ese momento de claro bajón considerable en la película, porque además, aparte de ese momento, es otra película cuando llegan la mujer y el niño y entran en escena, que resalva en un momento muy concreto, demasiado concreto, en el que prácticamente lo tiene todo perdido. Y eso es un momento que la verdad es que chirría un pelín. Y luego la verdad es que esa gran escena de conocimiento, de adecuación a la nueva realidad de los dos personajes nuevos, con Shrek de por medio y tal y cual, cuesta bastante y hay un bajón de todos los sentidos, de ritmo, de ganas, de interés de la película considerable, muy considerable. Es cierto que la parte final, bueno, sigue siendo interesante y bastante chula, pero en el momento en el que entran en escena esos dos personajes y como que dejamos atrás la fase que habíamos visto hasta ese momento de la película, le cuesta seguir el interés del espectador, y para mi gusto bajas bastantes décimas o puntos en esa parte final. Aún así, yo es una película, Soy Leyenda, que siempre la he destacado, siempre la he salvado bastante. Creo que es cierto que tiene cosas malas, ahora hablaremos por ejemplo de los efectos visuales, y cosas mejorables, podría haber tenido más acción, sin duda, aunque es cierto que es una película de 1h40 justita, con lo cual se podría haber perfectamente alargado un poco, igual que yo digo siempre que sobra metraje en muchas películas, aquí a lo mejor 10-15 minutos y meter más acción o alguna otra escena importante de la película habría venido muy bien, especialmente a partir de la hora de película donde ya el bajón comienza a notarse. Aún así, no deja de ser una película que parece la primera parte de algo, salvo el final. Y es una cosa muy curiosa, es como si llegasen al final de la película, en el rodaje o en la producción, y no vieran entusiasmo en ella y pensaran que no iba a tener tirón y dijeron, mira, la cerramos aquí y nos olvidamos de líos y tenemos el final alternativo, sí, pero déjate de líos. Muy curioso, porque la verdad es que no deja sorprendente que... A ver, no me acuerdo ya de cómo acaba la novela. Y a lo mejor han ido por eso, porque el final de la novela era el que se ve en la película, la versión de cine. Seguro que alguno de vosotros lo sabéis. Y en la versión alternativa no era fiel a la novela y por eso a lo mejor no se atrevieron a hacerla. Pero cuántas veces yo lo he dicho, esto es cine y la literatura es literatura, el teatro es teatro, la danza es danza, y a lo mejor en el cine funciona muy bien, aunque sea una novela que no tiene segunda parte, haber hecho un final mucho más alternativo, mucho más abierto a una segunda entrega, a una secuela que si hubiera ido bien en taquilla, que se suponía que por presupuesto, por temática, por estrella protagonista, debías tener taquilla y fuerza suficiente para una segunda entrega. Pero bueno, eso lo hicieron por ejemplo en Guerra Mundial Z. Muy curioso, porque Guerra Mundial Z acaba de una forma un poco forzada a final abierto, a la idea de final abierto. Es como que han solucionado o han sabido solucionar el problema y el protagonista va en off como que esto no ha acabado, tal igual, y no te lo acabas de tragar. Es como que venga, sí ha acabado ya, hombre, Brad, no me cuentes milongas, si estáis derrotando a los bichos y ya sabéis cómo camuflaros y los estáis enterrando en estadios y los estáis carbonizando, no me cuentes milongas, que ya la Guerra Mundial Z se ha acabado aquí. Es como un final muy buscando esa secuela que, tranquilos, que no vamos a hacer como Soy Leyenda y va a haber segunda entrega. Y ahí, en Guerra Mundial Z, da la sensación de que es tontería ese final, aunque tengas ganas de segunda entrega de Guerra Mundial Z, como yo he dicho en su día. Y aquí, pues metieron la pata de una forma considerable con un final tan cerrado. Bueno, yo creo que si hay una nueva entrega de Soy Leyenda, más que la precuela, yo creo que va a ser un reboot. Y no me extrañaría hasta que apostaran fuerte por un reboot de la novela, buscando una segunda entrega, un final abierto con una posible segunda entrega si funciona bien taquilla y seguramente con un cambio de protagonista. No creo que haya otra Soy Leyenda con Will Smith. Me costaría mucho creer que opten por una precuela, si bien es cierto que ya veremos. Si hay Guerra Mundial Z2, si hay 28 meses después, pues a lo mejor optan por algo diferente para que tenga más interés. Ya la veremos. Yo la verdad es que una precuela de Soy Leyenda con Will Smith al frente me gustaría, sería interesante verlo, pero bueno, no sé, puede ser otra especie de estallido o algo por el estilo, con lo cual no sé qué decirte. Pero bueno, las cosas malas de la película, pues la que he dicho básicamente, de ese bajón de ritmo en cierto momento que viene desde el propio guión. Insisto, no me acuerdo ya de la novela, sí que me acuerdo de lo del perro, pero no me acuerdo de casi nada. Y no me acuerdo si los personajes también aparecen en la novela, creo que sí. Pero en la película hay un bajón importante de ritmo y a partir de entonces, insisto, creo que
una escena potente entre medias le habría venido muy bien, otros 5, 7, 10 minutos más de alguna escena potente le habrían venido muy bien. Y luego está la parte de los efectos visuales. Hoy sí que llaman la atención tanto los animales salvajes, que se pueden entender, los leones que se ven, los ciervos y demás, pero por supuesto el diseño de los hombres estos, los buscadores sombras, que la verdad es que cantaban demasiado en su día. Me acuerdo que cantaban muchísimo y cantan evidentemente más con el paso del tiempo. Es cierto que visualmente es una película muy impactante por lo bien hecha que está en cuanto a lo que hemos dicho de los escenarios de Nueva York y demás, pero esa parte visual les quedó un poquito mal. Yo creo que se podrían haber atrevido, igual que hemos visto, yo que se estamos viendo estos días, estos últimos años, cómo le está quedando los zombies a The Walking Dead, que es maquillaje prácticamente en un alto porcentaje, y yo no sé por qué no se atrevieron a hacer a los buscadores sombras de una forma en maquillaje. Los animales salvajes evidentemente no, pero se podría haber hecho mucho mejor y creo que habría quedado bastante mejor. Pero bueno, en fin, optaron por esa idea, esa alternativa, y bueno, pues queda como queda, pero bueno. Tengo que decir que tengo ganas de ver la otra Soy Leyenda, es decir, la que hemos hablado de Charlton Heston, que era muy distinta, porque me acuerdo incluso que los infectados hablaban y cosas por el estilo. Era un poco extraña, la verdad. Hablaban con Charlton Heston en algún momento y tal. Un poco extraño, pero bueno, si la puedo encontrar y tal, lo intentaré ver y la valoraré y la compararé con esta Soy Leyenda, porque tiene sus pros y sus contras. Pero aún así, yo a esta película la salvo con cierta holgura. Sigo defendiéndola, que es una película que tiene bastantes detractores. Y sin llegar al nivel de espectáculo de Guerra Mundial Z y nada por el estilo, o al nivel de buena película que puede tener, por ejemplo, 28 días o 28 semanas después, sí que la salvo y creo que es un buen divertimento, es un buen espectáculo de cine palomitero. Le falta acción, ¿vale? Pero aún así, esa hora hasta que ocurre lo que hemos dicho de la PR y demás, es muy interesante, y yo hacía bastante tiempo que no la veía y la he vuelto a disfrutar bastante, salvo esa parte final donde sí que hay un bajón considerable. Pero aún así, la sigo salvando, voy a dar un 7. Creo que se lo merece, creo que han sido un poco duros, mucha gente ha sido bastante dura con esta película, y yo la pongo un 7 y la salvo holgadamente. Además tengo que decir que en Blu-ray se ve bastante bien. Así que nada, si tenéis la posición y la curiosidad de compraros este Blu-ray con un buen número de contenidos extra de todo tipo, de cómo se hizo Making of, ese documental de temas víricos reales con científicos reales de 20 minutos y por supuesto con esa importante escena final alternativa, pues oye, creo que es interesante y bastante recomendable. Así que estaré encantado de saber vuestra opinión, de qué os parece esta película y todo lo demás. Seguro que alguno me dice algo de lo de la película de Charlton Heston, de la novela, qué diferencia tiene la novela o no respecto a la película, lo que queráis. James Newton Howard en la música, muy destacable este músico. El otro día hablaba de una película donde la banda sonora destacaba, como era Viven, y aquí le pasa lo mismo. Buena banda sonora del bueno James Newton Howard, conocido por ejemplo algunas partituras de películas de Shyamalan. Aquí está estupendo una vez más, es muy buen compositor, aunque falta quizás esa película grande en cuanto a música que todos conozcamos, pero esta le quedó muy bien, Insisto, encantado de saber vuestra opinión, me gusta si os ha parecido un buen vídeo y por supuesto, como siempre, seguidme en redes sociales, habrá más críticas de películas, se nos viene Rocky encima, así que atención, votar en la encuesta que hemos puesto estos días y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.